Luego tenemos Anata. 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 Y Anata. Kare. 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 Kanojo. 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 Ahí. Entonces tenemos aquí el plural, no de cada uno. Por ejemplo, watashi tachi significa nosotros. Okay. Watashi tashi. Watashi tachi. Watashi tachi. El primero es shi, el segundo es chi. ¿No? Watashi tachi. Watashi. Watashi tashi tachi. El siguiente, anata tachi, significa ustedes. Anata tachi. Anata tachi. Y la parte final, ¿no? del pronombre él quedaría en el plural para decir ellos, quedaría karera. 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 Y el plural de ella, que es kanojo, quedaría con kanojo tachi, para decir ellas. Kanojo tachi. Kanojo tachi. A ver, la lengua la están poniendo muy para atrás. Nos están diciendo kanoyo. No, no es kanoyo, es kanojo. El sonido tiene que realizarse con la parte de la punta de la lengua, ¿no? Chocando con la parte de los dientes. Kanojo tachi. Hai. Kanojo tachi. Hai. So desu. Arigato. Bien, estos son los primeros pronombres que vamos a ir encontrando, de hecho, en el curso, ¿no? Los vamos a ir utilizando posteriormente también en las siguientes diapositivas. Bien, así que gracias por haber enviado las capturas. Tenemos otras palabras nuevas. Kaishain. Kaishain. Kaishain significa trabajador de empresa. Ujú. Daigakse. Daigakuse. Daigakuse. Significa estudiante o alumno de universidad. Ujú. ¿Es Daigakuse o Daigakuse? Daigakuse. 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 Ok. Hai. Y la última palabra de aquí de la diapositiva es kyoshi. 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 Atentos, no es kyoshi. 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 Hai. Kyoshi. Kyoshi. ¿Y desu ka? ¿Todo bien? Ay, arigato. Ay, arigato. Entonces, a ver, vamos a ir viendo otros temas, de hecho. A ver, este espero que lo hayan anotado en su libreta de apuntes, ¿no? En su cuaderno, lo que estén utilizando para el curso, ¿no? Porque vamos a retomarlo, de hecho. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a ver las diapositivas de la semana actual. ¿Ya se ven? Sensei, ¿Sí? disculpe, todas las diapositivas las pone en YouTube. No, en Classroom van a estar siendo publicadas. Ok. No, en YouTube lo que publico son los videos de las clases, pero no es de alcance público, o sea, no es para que lo vean todos, sino que están para que ustedes solamente tengan acceso a las personas dentro del curso. ¿Ok? Entonces, si te refieres a las diapositivas como material, que en PDF, esas las voy a publicar ahora que termine la clase o a más tardar mañana en mi mañana, así que mientras ustedes están descansando. ¿Vale? La clase grabada entonces está en YouTube. Repito, la clase grabada está en el Classroom, van a encontrar el enlace. La plataforma que uso para subirles es YouTube. No, pero si lo ponemos en términos de YouTube, pareciera que está abierto al público. No, o sea, prefiero decir que está en Classroom. El enlace va a estar en Classroom. Desde allí lo pueden ver. Ok.
Porque recuerden que esto se hace con la finalidad de ayudarles a ustedes, ¿no? YouTube es una plataforma pública, por lo cual estaría mal que de repente que alguien se beneficie con las clases si es que no está inscrito en el curso, ¿no? Entonces, por eso hago hincapié a que no está en YouTube. YouTube es la plataforma que utilizo, pero está disponible en Classroom para ustedes nada más. ¿Ok? Ok. Bien, gracias. ¿Alguna duda que tengan, chicos, antes de continuar? Sí, prof. Ajá, ¿te escucho? ¿Qué había dicho que significaba Anatatashi? Anatatachi es ustedes. ¿Ustedes? Ah, ok. Ujú. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, yo no alcancé a escribir las de la diapositiva pasada, lo del estudiante y el trabajador de empresa. Ok, a ver, te lo escribo en el chat. Chancita nomás de Estudiante, darle screenshot, porfi. entonces dame un segundo. Ok, ¿alguien tiene otra duda que pueda responder que no sea abrir una diapositiva? ¿No? Sí. Ok, a ver, solamente un momento regreso a la diapositiva 1 para poner la diapositiva a su compañera. A ver. Decías la última, ¿no? ¿Esta? Sí, esa, gracias. De nada. Miriam, en ella también sería Canos. No, no, no. Así como los escritos no existe. Es Canoyo. ¿Ok? Profe, yo sí tengo una duda. Ajá. ¿Cuándo se utiliza Kyoshi y cuándo Ujú. Sensei? Ok, bien, gracias por tu pregunta. De hecho, me da pie de hablar de algo importante. A ver, sensei es la palabra que normalmente se le da en español el significado de maestro, profesor, por ejemplo. Ahora, en Japón mismo, se vería medio mal que alguien se llame a sí mismo sensei. Se vería un poco arrogante, ¿ok? O sea, si yo voy a Japón y me dicen, ay, ¿tú qué haces en la vida? ¿No? ¿Cuál es tu trabajo? Si yo digo, ah, sensei, me van a mirar un poco así, ok. No, porque es un poco como darse a sí mismo un nombre, ¿no? Una categoría, una clasificación, que es de repente, ¿no? Un poco elevada en contexto intelectual. Lo que se hace usualmente es utilizar otro tipo de palabras que no suenen tan específicas, ¿no? Que podrían ser vistas un poco como para halagarse a sí mismo. Una de estas palabras, ¿no? Que es un poco más neutral, es kyoshi. Kyoshi significa también profesor, maestro, tutor, por ejemplo, dependiendo del curso. Entonces, esa va a ser la palabra específica que vamos a utilizar. Ahora, en cuestión de significados, ambas son básicamente lo mismo. Y digo básicamente, lo cual no es totalmente, ¿no? Porque sensei sí va a dar un cierto rango un poco más alto, ¿no? A la persona, capaz. No puede ser no solo un maestro de universidad, de curso, sino también puede ser un maestro de la vida, qué sé yo. ¿No? Alguien que practica muchas actividades qué sé yo, de buen comportamiento hacia los demás. No, también podría ser un sensei, por ejemplo, ante la concepción del término. Mientras Kyoshi sí está un poco más limitado a un contexto intelectual probablemente. ¿Ok? Ay. ¿Sí? Ok. Entonces, no sé si alguien tiene, de nada, no sé si alguien tiene otra duda antes de continuar. Yeah. Yeah. Ok. ¿Se está viendo de casualidad la diapositiva 2 o todavía? ¿No? No, Todavía no. listo. A ver, denme un segundo, por favor. Ujú. ¿Ahora? Sí. Ok, Ay. perfecto. Bien. A ver, ¿quién puede utilizar su micro? Profe, yo tengo otra duda. Yo. Perdón que no se lo haya preguntado antes. A ver. Si en la diapositiva aclara que
Kusei es alumno de universidad. ¿Y cómo se dice alumno? Pues alumno, cualquiera. Gakusei. ¿Sí? Ah, ok. Ujú. Gracias. Daigakusei tiene este prefijo, ¿no? Dai, ¿no? Que básicamente viene de la palabra daigaku, que es universidad en japonés. Entonces, daigakusei es justamente un estudiante de universidad, mientras que gakusei es simplemente estudiante, alumno. Ay, sensei, arigato. Ok. Bien, chicos, a ver, me había alzado la mano Andrea, si no me equivoco. Andrea, ayúdanos recordando la presentación básica en japonés, por favor. ¿Cómo era? ¿Qué estructura se hacía? Sí, era Hajimemashite, watashi wa Andrea desu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigato. Exacto, esa es la estructura de la presentación básica, ¿no? Hajimemashite, watashi wa, nuestro nombre, des, yoroshiku onegai shimasu. Esta estructura hay que tenerla siempre en mente, porque primero que todo nos va a ayudar a introducirnos, ¿no? en una nueva situación con alguna persona japonesa o no, algún contexto, ¿no? Japonés. Pero al mismo tiempo la vamos a utilizar en el curso para irla llenando de más elementos, por ejemplo, posteriormente con la profesión, con la nacionalidad, ¿no? Con lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Así que esta presentación, esta mini presentación, ustedes la van a ir llenando de más cosas, ¿no? Con el pasar de las clases. Bien, entonces, recordemos entonces cómo es, una vez más, Citlali. はい。はじめました。私はシトラリです。よろしくお願いします。はい、いいです。ありがとう。はい。Ahora, hemos visto la frase afirmativa, ¿no? En lo que va del curso. Hemos visto la estructura, ¿no? Que utilizamos para explicar la partícula wa y la cópula des. Teníamos allí una frase, watashi wa gakusei desu. Una frase afirmativa, una frase que daba algo que era objetivo, ¿no? Para decir yo soy un estudiante, que es lo que decía la frase. Ahora, vamos a ver, ¿no? Cómo va a ser la forma negativa de una frase en japonés. Habíamos ya visto la estructura janai desu en la diapositiva del día de ayer, si no me equivoco. En la cual les había dicho que esa representaba la negación, ¿no? Ahora, en términos de negación, vamos a ir viendo cómo funciona con esta estructura. Tenemos aquí, a ver, ¿quién me ayuda a leer esta frase? Ok. Alberto-san, adelante. はい、ありがとう、先生。私は学生ですじゃないです。Watashi wa gakusei janai desu. はい、もう一度。私は学生じゃないです。janai desu, そうです。Ahora, aquí lo que tenemos es una negación en la cual estamos diciendo que yo no soy un estudiante. No, watashi wa, yo, gakusei, estudiante, janai desu. ¿No? Janai desu, aquí tiene la función de mostrar una negación, ¿no? De poner la frase negando el sustantivo en este caso, ¿no? Gakusei. Pero no es la única forma de la negación en japonés. El japonés, siendo un idioma que es bastante jerárquico, ¿no? En el sentido de que hay diferentes registros, ¿no? Para hablar, por ejemplo, entre amigos, para hablarle a una persona a la cual le tenemos respeto, o para hablar en un contexto formal. Justamente ya que el idioma se comporta de esa forma, que refleja justamente el comportamiento de las personas mismas en el país. Ya que existe eso, tenemos también en el idioma una variación de estos registros. Entonces, utilizando esto vamos a ver algunos. Por ejemplo, aquí tenemos en el idioma hablado informal / coloquial, ¿no? Janai desu,
para decir la negación. Luego en el idioma, en el registro, perdón, medio formal, tenemos ya arimasen. Y en la forma, en el registro muy formal, tenemos dewa arimasen. Esta forma está un poco más conectada a lo que es el escrito, ¿no? La forma escrita del idioma. No, justamente porque siendo muy, muy formal, probablemente lo encontramos en documentos oficiales. ¿Ok? Pero hay que ver bien el contexto de uso. Bien. A ver. Edgar, ¿puedes utilizar tu micro? Sí. Vamos a leer las 3 formas de negación, por favor. ¿Lo ocupo en la frase o solo las digo? No, solo léelas. Yanaides, ya arimasen, dewa arimasen. Ok. Bien. Ahora, vamos a ir viendo cómo es el uso de cada una, ¿no? En diferentes contextos. Así que lo que yo les Profe, propongo... una duda. ¿Sí? ¿Dewa se pronuncia así? ¿Dewa? ¿Sí? ¿Así como está escrito? Sí, sí. Ok, gracias. Ok. Ahora, viendo el contexto, vamos a ir utilizando las palabras que hemos aprendido hace poquito para crear frases. ¿Vale? Hemos aprendido varias palabras, otros pronombres también, que les dije que enviaran la captura en el grupo. En los minutos que nos quedan, utilicemos esa información para crear algo. Vamos a negar, vamos a hacer negaciones con los 3 registros, con el que ustedes quieran, con cualquier palabra y con cualquier pronombre. ¿Quién quiere iniciar? Toda la oración, ¿qué significa? Dice Miriam. No soy un estudiante. A ver, en las diapositivas anteriores hemos visto Kaishain, Daigakse, ¿no? ¿Qué más? Isha. Isha, ¿qué más? Podría ser Yanaides Kiyoshi. Esa sería una traducción literal de la sintaxis del español, como hemos dicho que funciona en japonés. Los elementos están bien, el orden está mal. Corrijamos. Yoshi yanaides. Kiyoshi yanaides, pero aquí queda en el aire. Habría que utilizar un pronombre en este caso. ¿Qué pronombre? Sería Watashi wa Kiyoshi yanaides. Ok, ahora sí, está una frase gramaticalmente correcta y sintácticamente correcta también. Ok, bien. Otra frase. ¿Podemos utilizar alguna palabra que no hemos visto? Sí, claro, pueden utilizar. Siempre y cuando luego digan el significado de la clase. Watashi wa ingenia yanaides. Ingenia es ingeniero. So desu ne. Hai. ¿Otra frase? Tengo una duda. Sí. La partícula wa, que es la que vimos ayer, la ocupamos para cualquier persona, o sea, puede ser tanto para yo, ella, ustedes. Sí, porque la partícula marca el sujeto, ¿no? Mientras el sujeto sea justamente la persona, no la vamos a utilizar. Ok, entonces podría ser Kanoyo wa Gakusei yanaides. Kanojo wa gakusei janai desu. So desu. ¿Alguien más? Profe, como para decir yo no me voy, podría ser como watashi wa itikimasu janai desu. Matsu desu ne. A ver, aquí no vamos a entrar en esos terrenos por ahora, ¿no? Solamente te digo que en este caso ya el verbo ir ya es un verbo justamente, entonces no utiliza la cópula, no utiliza el verbo de por sí. Entonces la conjugación sería con el verbo a la forma negativa. Esta negación funciona únicamente para la cópula des, ¿no? O sea, sustantivo seguido de cópula.
Entonces, lo que negamos es utilizando la modificación en la cópula. Cuando ya tenemos verbos como comer, ir, venir, ¿no? Etcétera, etcétera, ahí habría que primero ver cómo funciona la conjugación con los verbos. ¿Ok? Esa es otra cosa que vemos más o menos en unas semanas todavía, después de haber visto hiragana. ¿Ok? Pero por el momento les digo eso Gracias. solamente, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? Para los pronombres plurales, ¿la partícula también es wa? Así es. Siempre y cuando sea el sujeto, la partícula será wa. Ok, gracias. Ujú. Por ejemplo, si mi sujeto en este caso no es ni yo, ni tú, ni ellos, ni ellas, mi sujeto es el gato, ¿no? Es el gato, yo quiero decir que el gato no es un estudiante. ¿Alguien sabe cómo se dice gato en japonés? ¿Neko? Neko des. Hai, neko. Se los voy a escribir en el chat para todos. Neko es gato. Ok. Ahora, ¿cómo digo el gato no es un estudiante? Mm, Neko wa gakusei janai desu. Exacto. Porque en este caso es el gato el sujeto de la frase. ¿Vale? claro. Ujú. Si yo quiero decir que María no es una doctora, ¿cómo digo? María Wagaku. Ah, no sé cómo se dice. Doctor. María wa ishi María janai Wa. Isha es doctora. María Wa Isha Yanai Des. Exacto. Solamente que habría que completar con el san, ¿no? El sufijo de respeto hacia las personas después de su nombre, ¿no? María san wa Isha yanai desu. Y ahí tendríamos. ¿Vale? Todo lo que tenga función de sujeto en la oración va a marcarse con wa. ¿Y desca? Ay, ¿Creemos alguna otra frase? Adelante. ¿Puedo Alberto. Sí, claro. oh, hi. Tú primero, Andrea, si gustas. Sí, estoy bien. Bueno. Anata wa Kiyoshi janai desu. Kiyoshi Ujú. janai desu. So desu. Hai. Anata wa Kiyoshi janai desu. Pero tenemos dos negaciones más también. Dos formas para negar que por el momento no han utilizado. Utilicémosla también. ¿Puedo entonces eso? Sí, claro. Watashi wa anata wa daisuki ya arimasen. Watashi wa anata o daisuki ya arimasen. Está bien. De hecho, está bien. Solamente que en este caso habría que prestarle atención porque estás introduciendo un adjetivo. El adjetivo daisuki. ¿Sabes qué significa daisuki? Yeah. Significa gustar mucho, encantar. Entonces tu frase No, perdón. significaría... Dije yeah en inglés, lo siento. Ok. Entonces, en este caso, lo que tú quieres decir, ¿no? Es que tú no me gustas, tú no me encantas. Exacto. Ahora, aquí entramos en esta parte de los adjetivos que también podría ser un poco, ya que lo dijiste en inglés, supongo me entiendes si te digo tricky. Sería un poco tricky, justamente, porque los adjetivos en japonés también se conjugan. Entonces, aquí habría que ver, ¿no? Porque podría tranquilamente entenderse como la conjugación negativa del adjetivo, más que la conjugación de la cópula. ¿Vale? Ok, perfecto. Entonces podría ser algo un poquito más simple por el momento. Como, por ejemplo... Suki arimasen. Es que suki es justamente el adjetivo. Entonces allí Ok. entra el detalle. Habría que utilizar un sustantivo en lugar del adjetivo. No, por ejemplo, si yo quiero decir, no sé, que nosotros no somos perros. A ver, ¿cómo quedaría? Uf, buena esa. ¿Quién sabe cómo se dice perro en japonés? Inu. Inu, ok. Se los escribo en el chat también para los que no sepan. Inu, perro. Ahora, nosotros no somos perros. ¿Cómo es? ¿Cómo eran nosotros? Watashi
Watashi wa Watashi inu janai desu. Exacto. Watashi tachi wa inu janai desu. Oh, watashi tachi. Oh, hai. ¿Qué desu ka? Watashi tachi wa inu ya arimasen. Exacto, ya arimasen también, muy bien. Oh, sensei, cierto. Alessandra dijo algo correcto. En la frase que utilicé de watashi wa anata ga, tendré que ser ga. Sí, justamente porque es la estructura que utiliza ski, ¿no? Decimos ga ski, ga daisuki, ¿no? Pero en este caso tú habías puesto el complemento que era una persona, ¿no? Y en este caso, dependiendo de la estructura, podría ser admisible en ciertos casos, por eso no te dije nada. También para no confundirlos, porque este es un tema que realmente lo vemos mucho más adelante todavía, ¿no? Oh, Pero y- sí, la partícula ga la vamos a utilizar en la estructura para decir me gusta o no me gusta, ¿no? Que es justamente gaski. ¿Vale? Ok. Vamos. Muy bien. Ok. Bien, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar antes de cerrar la sesión de hoy? Yo tengo una duda, profe. ¿Dos? Hay como aquí en lo que estamos viendo en pantalla de negativo, el janai desu, ya arimasen y dewa arimasen, informal, medio formal y escrito formal. ¿Hay alguna manera de catalogar la plática o es como, por ejemplo, formal si estás en el trabajo o así? Bueno, funciona un poquito como en español, ¿no? Un poco, a ver, que en español no tenemos tanta variación de registro en realidad, pero en contexto me refiero. No, por ejemplo, en un contexto formal, pues podría ser justamente, qué sé yo, una conferencia en el trabajo, ¿no? Estás haciendo una presentación, no sé, a los que te van a dar la beca en la universidad de repente, ¿no? Entonces, contextos formales, probablemente vas a tener que utilizar el registro más formal. O también en la forma escrita, ¿no? Si ya estás escribiendo un documento con cierta importancia. Ya cuando hablamos de un registro medio formal, pues un registro medio formal sería, qué sé yo, ¿no? Cuando le hablamos a un profesor, por ejemplo. No estamos en el aula, le vamos a hablar a un profesor, el profesor no es nuestro amigo, a menos no tiene nuestra edad probablemente. Entonces, se le va a hablar con cierto registro, ¿no? Mientras que el registro coloquial o barra informal sería justamente un registro que utilizamos con la familia, con los amigos, ¿no? Con los conocidos, con los cuales tenemos cierta confianza, por ejemplo, ¿no? Por ahora creo que sería la información necesaria. Muy bien. Sensei, ¿le podría pedir un favor? Sí, claro. ¿Le será posible enviarnos todas las diapositivas hasta el momento o ya las habrá enviado al Classroom? No, de hecho, justo ahora que terminemos la clase, ahora que cierro, les envío las diapositivas de la 1, de la semana 1. No, para los de la semana 2 tienen que esperar al fin del viernes. Claro, no hay problema. Arigato, Sensei. No, chicos, gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda? Sí. Bien. Ok. Yo tengo una, Sensei. Sí, adelante. El Yanaides y el Ya Arimasen se pueden utilizar así solamente como negativos, como si te preguntan algo y dices Yanaides. No. En este caso no, van a estar siempre acompañando a un sustantivo, ¿no? Porque recuerdo que esta es la negación de la cópula, ¿no? Entonces, al ser la negación de la cópula, que es ser o estar, va a requerir en japonés que se acompañe de algo antes. No podemos responder con yanaides o ya arimasen. No habría que completar con algo. Sería como wakaranai o wakarimasen. Ese ya es un verbo, justamente en este caso, ya que es un verbo, sí se puede responder. Sí se puede utilizar como respuesta o afirmación solo. Oh, arigato. Okay. Ahí. Bien, chicos. Entonces, de mi parte es todo. Nos vemos mañana y espero que tengan una bonita noche. Matashita. Cuídense. Matashita. Arigato. Matane. Konbanwa. Konbanwa. Arigato.